Deportes. Continuamos el día de hoy, miércoles 6 de mayo, con entrevistas, obviamente para conocimiento de toda nuestra audiencia y sobre temas que definitivamente tenemos que topar porque nos afecta a todos. No crean que el hecho, en este caso, de la reducción de presupuesto para la educación superior no nos va a afectar a todos los ecuatorianos. De una u otra manera siempre nos va a afectar. Y es por eso que hemos invitado el día de hoy a Alexandra Valdospinos, quien es procuradora de la Universidad UTE, con quien vamos a conversar porque se ha presentado el día de hoy una acción de incumplimiento, acción por incumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Superior. Y por eso queremos conversar con ella para que nos explique más o menos qué es esta acción por incumplimiento y por qué las universidades, en este caso, también las privadas, están eh, solicitando esta acción por incumplimiento presentada hoy a la Corte Constitucional de la República. Muy buenas tardes, Alexandra, bienvenida a Hoja de Ruta. Buenas tardes, un gusto. Ya, queríamos saber qué o en qué se basan ustedes para hacer esta acción por incumplimiento. Listo. Lo importante en primer lugar es establecer los conceptos adecuados de lo que es la acción de incumplimiento para que el público pueda entender qué es lo que están haciendo las universidades cofinanciadas. La acción de incumplimiento es una institución de derecho que se encuentra consagrada en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta acción tiene por intención exigir el cumplimiento de normas establecidas en el sistema jurídico ecuatoriano, sentencias legalmente ejecutoriadas e inclusive decisiones o informes de organismos internacionales de derechos humanos. ¿A quién se exige el cumplimiento? A autoridades públicas y a personas de derecho privado que ejercen también las funciones públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que existiendo normas en el sistema ecuatoriano, normas que establecen obligaciones por cumplir, las autoridades que deben cumplir estas normas no lo han hecho. Entonces, evidentemente, generan una afectación a quien se ve beneficiado del cumplimiento de la norma. En definitiva, y ya hablando específicamente de las universidades cofinanciadas, es importante explicar y señalar al público que existen 8 universidades privadas cofinanciadas por el Estado. ¿Esto qué significa? Estas universidades han sido evaluadas previamente por las autoridades de control para escogerles como universidades cofinanciadas. Reciben una asignación del Estado, ¿con qué fin? Con el fin exclusivo, y esto es importante subrayar, con el fin exclusivo de otorgar becas a estudiantes de escasos recursos económicos. El dinero que se recibe por las asignaciones del Estado no va para gasto corriente de la universidad, no va para proyectos de la universidad, se usa exclusivamente para otorgar becas a estudiantes de escasos recursos económicos. Los dineros o las asignaciones dadas por el Estado son controladas por la Contraloría, como debe ser, porque son recursos del Estado y, insisto, van exclusivamente para la concesión de becas. Lamentablemente, desde octubre del 2019, eso es importante subrayar, no es en los últimos meses que se ha dado este incumplimiento, sino desde octubre para algunas universidades, desde noviembre y para todas desde enero del año 2020, no se ha pagado las asignaciones correspondientes, a pesar de que existe normativa que la propia Ley Orgánica de Educación Superior, en sus artículos 22 y 33, establece la obligación que tiene el Estado, la función ejecutiva, de entregar asignaciones o recursos presupuestarios a las instituciones del sistema de educación y de manera particular al ministro de Finanzas, que debe disponer la acreditación automática de las rentas establecidas a favor de las instituciones que reciben este tipo de asignaciones.
Obviamente esto está normado en la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 22, porque ahí claramente dice que la función ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, salvo en los casos previstos en esta ley. ¿Y cuáles son esos casos, estimada Alexandra? Para las universidades, la ley orgánica no contempla excepciones, ¿no? Y, recordemos que inclusive en casos de emergencia nacional, y es lo que se está discutiendo ahorita con las asignaciones entregadas a o el presupuesto que se debe entregar a las universidades públicas, inclusive en un estado de emergencia, la educación y la salud no se puede ver afectada. No existe una excepción adecuada o que esté establecida en la ley o un decreto de emergencia donde se afecten las rentas o las asignaciones que se deben entregar para educación y salud, evidentemente porque son los sectores más importantes de un país, ¿no? Exactamente. Y de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dice que el Ministerio de Finanzas dispondrá la acreditación automática de las rentas establecidas a favor de las instituciones del régimen público y particular que reciben asignaciones y rentas del Estado de conformidad con la ley. Esto también no se está cumpliendo. Así es, no se está cumpliendo. Sí es importante aclarar también que como parte del procedimiento de la acción de incumplimiento que está establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se hizo un reclamo previo directamente al ministro de Finanzas y al señor presidente de la República. Las universidades enviaron oficios solicitando reunión con los rectores, con los señores rectores, y también solicitando al ministro de Finanzas que cumpla con este requerimiento. Lamentablemente no hemos tenido hasta la fecha ninguna contestación por parte del Estado y evidentemente se han cumplido más de los 40 días que establece la ley con respecto a este reclamo previo, razón por la cual hemos decidido como parte de la estrategia activarnos ya con la acción de incumplimiento. O sea, nunca el gobierno se ha reunido para tomar esta medida, ni siquiera ha consultado con los rectores de las universidades para dar crédito a esto. Así es, las universidades privadas de manera particular han tratado de reunirse con el presidente de la República, han tratado de reunirse con el ministro de Finanzas por las graves afectaciones que están teniendo, no solo con la falta de pago de asignaciones, algunas universidades no se les ha devuelto el IVA. Entonces, desde el año anterior, insisto, o sea, esto no es un tema de la emergencia o la pandemia. Desde el año anterior ha habido graves afectaciones a los presupuestos de las universidades, que evidentemente va a reflejarse en problemas con respecto a las actividades que desarrollan, que en este caso es la educación superior, ¿no? Claro, o sea, esta crisis no es que es de ahora, o sea, esto ya viene desde antes. Ahora, hay declaraciones del secretario del CENESID que dice que esto podría traducirse como un chantaje de las universidades. ¿Usted qué opina, Alexandra? Bueno, yo entiendo que estas declaraciones del secretario las hizo con respecto a los presupuestos o al recorte de presupuesto que hubo por parte del Estado a las universidades públicas. Realmente, bueno, insisto, o sea, la educación y la salud en cualquier ordenamiento social son fundamentales. Precisamente por eso la Constitución establece la excepción de que no se pueden reducir la educación y la salud. Mucho más hoy día que vemos que los que están en primera línea de defensa son los médicos, los investigadores. ¿Dónde se forman médicos? ¿Dónde se forman investigadores? Pues precisamente en las universidades. Adicionalmente, la educación rompe con el esquema de pobreza. La educación es la que permite que los grupos más vulnerables puedan acceder a un mejor medio de vida. Entonces considero que no hay ningún chantaje, simplemente es el afán de supervivencia de las instituciones universitarias. En el caso particular, las universidades privadas no están pidiendo absolutamente nada al Estado, más allá de lo que les corresponde por ley, la Ley Orgánica de Educación Superior, y con el único fin exclusivo de poder seguir otorgando becas a estudiantes de escasos recursos económicos. ¿Quiénes van a ser los afectados directos por la falta de asignaciones o falta de pago de estas asignaciones? Pues precisamente los estudiantes de sectores más vulnerables.
Exactamente, pero al mismo tiempo esto también reflejaría en una afectación aparte que a la universidad, a los estudiantes, también a los docentes. Evidentemente, bueno, primero hay que considerar que estas asignaciones se las debe desde el año anterior, pero evidentemente las universidades han seguido entregando becas, o sea, no han hecho una afectación directa al estudiante, no es que se le ha cerrado las puertas al estudiante. Los estudiantes becados de escasos recursos siguen realizando sus actividades, siguen su carrera, siguen sus estudios. Entonces la universidad ya ha tenido importantes egresos con respecto a estas becas. Adicionalmente, es evidente que de estas asignaciones se pagan a los docentes que imparten clases, se pagan todo lo que tiene que ver con proyectos de investigación que son parte de la carga académica de los estudiantes. Es decir, hay una serie de gastos importantes que implica una carrera profesional, ¿no? Entonces, si se reduce el presupuesto de universidades públicas, que son las que en su mayor medida reciben estudiantes de escasos recursos, no se entregan asignaciones. Ojo que no estamos solicitando que nos suban las asignaciones, no estamos pidiendo nada más que nos paguen las asignaciones que nos deben desde el año 2019. Si se reducen esas asignaciones, si hay una afectación, que ya hubo una reducción en el año 2019, hubo una reducción del 20% aproximadamente, y encima que no nos paguen las asignaciones que corresponden, las universidades privadas tampoco van a tener capacidad de continuar con esta gran labor que es educar a los estudiantes de escasos recursos económicos. Queremos volver a la educación elitista, solo los privilegiados van a poder estudiar una carrera. Acceder a la educación, claro. Ahora, muchas personas dirán que posiblemente a las universidades privadas les puede beneficiar el hecho que reduzcan presupuestos a las universidades públicas porque no va a haber cupos y lo que van a hacer es la gente endeudarse para poder ponerles a estudiar en universidades privadas. ¿Usted qué opina de esta deducción de algunas personas? La educación superior es un conjunto, universidades públicas y privadas, es más, los rectores de las universidades privadas, incluyendo mi rector, el doctor Ricardo Hidalgo, se han sumado a los reclamos y al pedido de que no se reduzcan los presupuestos de las universidades públicas. Insisto, la educación es la que rompe los círculos de precariedad, de pobreza, y no puede volverse elitista ni puede volverse privilegio de aquellos que tienen dinero. Por eso es que siempre las universidades privadas tratan de abrirse aún más a aquellos estudiantes que tienen problemas de recursos económicos. Particularmente la Universidad UTE, usted sabe, no es una universidad elitista. Uh-huh. El mayor porcentaje de estudiantes son de sectores medios bajos y pobres. Y con esta pandemia, oportunidad de esta pandemia, se crearon becas, se entregaron tablets, planes de planes telefónicos para que los estudiantes más que se encuentran en los quintiles más bajos de pobreza puedan acceder a la educación, puedan continuar con su educación a través de plataformas virtuales y demás. Entonces, la educación, insisto, es un grupo, un círculo importante donde debe haber colaboración entre universidades públicas y privadas, y que no puede ser privilegiado, no puede ser elitista, y todos los estudiantes, todos los jóvenes y las personas que quieren progresar deberían tener la oportunidad o las opciones de estudiar en diferentes, bien sea pública, bien sea privada, pero siempre con esa cultura. Exactamente, así debería ser, porque reduzcámoslo a simplemente que la educación es un derecho, y es un derecho para todos, y eso es lo que se debería entender. Estimada Alexandra, una vez presentada ya la acción de incumplimiento, ¿qué acciones más podrían tomar los rectores o qué buscan ustedes los rectores de las universidades? ¿Podrían volver a la mesa de diálogo con la Presidencia de la República o el Ministerio de Finanzas? ¿Se podría solicitar esto? Bueno, el diálogo nunca se debe cerrar, evidentemente. Las universidades, los rectores de las universidades cofinanciadas están abiertos al diálogo. Es más, como
comentaba al inicio, iniciamos precisamente con el diálogo, hicimos un requerimiento previo a las autoridades y realmente no, las universidades no buscaban en primera instancia exigir el cumplimiento de la normativa a través de una acción de incumplimiento constitucional. Nos vimos abocados a hacerlo porque no hemos recibido ni siquiera una respuesta por parte de las autoridades públicas, del ministro de Finanzas. Sin embargo, bueno, el procedimiento, esta acción, como usted sabe, se la hizo ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene términos que están establecidos en la ley y en sus reglamentos internos. Son 5 días de acuerdo al reglamento para la admisibilidad y luego es un proceso, digamos, sumario. Sin embargo, precisamente por esta pandemia y todo, entendemos que la Corte Constitucional se vaya a tomar algunos días en emitir una sentencia. Creemos que no hay nada que discutir, la normativa está ahí, debe ser cumplida por parte del ministro, debe cumplir y entregarnos las asignaciones que las universidades les corresponde. Pero esperamos que más allá de esta acción de cumplimiento haya conciencia por parte del gobierno nacional de la importancia fundamental que tiene en el país la educación. Exactamente, que solamente se cumpla lo que está estipulado en la ley. Artículos 22 y 33 de la Ley Orgánica de Educación Superior es lo único que se pide. Estimada Alexandra, queremos agradecerle a usted por la apertura a esta entrevista, muy, muy valiosa, obviamente, porque se debe conocer que la rebaja de presupuestos, cualquier rebaja que sea de presupuesto a la educación superior afecta a muchos y afecta a todos también, mejor no solo a muchos, sino a todos, porque todo esto es un círculo que va afectando poco a poco. Muchísimas gracias. Un mensaje final, mi estimada Alexandra. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer la acción de incumplimiento que ha puesto las universidades privadas. Insisto, el único afán de las universidades privadas es cobrar o recibir las asignaciones que le corresponden por parte del Estado para otorgar becas a estudiantes de recursos económicos, de bajos recursos económicos. ¿Y qué es lo único que buscan las universidades, obviamente? Dar educación, es lo único. Así que muchísimas gracias, Alexandra, gracias a todas las personas que se han conectado. Nosotros estaremos más tarde igual tratando este tema con Enrique Santos Jara a las 4 de la tarde, pero antes estaremos con el abogado Harrison Salcedo también para conversar sobre la temática de los PPLs en esta crisis sanitaria. Con todos, muchísimas gracias. Gracias, Alexandra, nuevamente por haber atendido esta entrevista y nosotros regresamos más tarde con más aquí en Hoja de Ruta Radio.